Muy buenas tardes, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 23 de mayo del año 2025. En este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Bueno, primero que todo, les quiero contar. Existe una persona que se está convirtiendo en nuestro enemigo número uno. Ese enemigo es terrible. Ese enemigo ha dicho que nuestro presidente Gustavo Petro está haciendo una constitución paralela, que es como la constitución Petro, cuando realmente muchos de los males los tiene en culpa este señor. Estamos hablando prácticamente del expresidente de Colombia, César Gaviria. Y ante las últimas los últimos pronunciamientos que ha tenido César Gaviria contra nuestro presidente de la República, y más exactamente atacándolo con sedición total, pidiendo al pueblo colombiano que le desconozcamos que es nuestro presidente de la República, diciendo que como siga él así, entonces terminarán ellos diciendo que no es nuestro presidente de la República, sino que es un indigno colombiano que solamente está practicando la Constitución Petro y no la Constitución 1991. Pero como siempre, nuestro presidente, que es una persona sabia, una persona completamente empoderada, una persona muy humana, muy demócrata, defensor completo de las libertades, defensor y buscador de la dignidad de los colombianos, que respeta la soberanía de todo un pueblo, que por eso se ganó el corazón, el aprecio de todo el pueblo colombiano, porque ya por ahí no podemos decir que nuestro presidente es un mal ser humano, no podemos decirlo, no podemos manifestarlo, porque lo único que vamos a ganarnos por ahí es que simplemente nos tachen de traidores, de conspiradores, nos tachen de mentirosos, de falsetos, de todo eso. Porque la realidad es que nuestro presidente Gustavo Petro es el único presidente en Colombia, tal vez después de Simón Bolívar, el único grande que ha hecho grandes, pero grandes cosas por el pueblo colombiano, que ha hecho grandes cosas por el campesinado de Colombia, que le ha regresado al campesinado de Colombia la dignidad, le ha regresado tierras al campesinado después de estar de estas tierras poseídas por paramilitarismo y después pasaron a las manos de los políticos corruptos, porque todavía existen políticos corruptos que tienen cualquier cantidad de tierra en su poder y poco a poco se irá tras ellos para arrebatarles esas tierras que no les pertenece porque las tomaron de manera irregular. Prácticamente con el señor César Gaviria se abrió la puerta de la muerte, se abrió la puerta del paramilitarismo. A César Gaviria no le podemos ver como el gran líder que hizo tanto por Colombia. Fue un tipo que simplemente por alguna circunstancia de la suerte del destino fue elegido presidente después de la muerte de Galán. Pero ¿qué rayos hizo Gaviria en el tiempo que gobernó? Lo único que hizo fue buscar privatizar y casi que forzarnos a perder nuestro Estado de Derecho Social. Así lo hizo Gaviria. Y estas son las palabras que nos deja nuestro presidente Gustavo Petro para que muchos entendamos que César Gaviria jamás de los jamases fue ese líder que podemos recordar con aprecio en la historia de Colombia. No lo podemos recordar y no lo merece, porque lamentablemente Gaviria sí ha tenido una constitución paralela, la tuvo, la utilizó. Y claro, él que la utilizó ahora quiere achantársela tratando de decir que el presidente Gustavo Petro es el que la está haciendo. Vaya pues,
este señor no parece tener por ninguna parte de su ser humano un poquito de vergüenza. No lo tiene. Es un pobre vejete que ya está más al otro lado, ya está más para morirse. Pero lamentablemente Gaviria no nos deja algo bueno en este mundo, no nos deja algo legado que podamos sentirnos los colombianos y las colombianas orgullosos de él, no nos deja absolutamente nada. Y vamos a mirar por qué digo estas palabras. El presidente de la República, después de unas cosas que hizo César Gaviria, porque plasmó una carta que la puso prácticamente al público, a la opinión pública, en esa carta él sale a decir que el presidente Gustavo Petro está utilizando la Constitución del 1991 como una Constitución Petro, es decir, como usando una Constitución paralela. Es como estar diciendo que nuestro presidente Gustavo Petro está a favor de la criminalidad y de la impunidad. Es como estar diciendo que nuestro presidente está a favor de privatizar las empresas públicas que tiene Colombia y convertirlas en privadas. Es como estar diciendo que nuestro presidente Petro en ningún momento ha tenido un tris de atención para atender su pueblo y llevar una consulta popular con 12 preguntas y radicarlas en la Secretaría del Senado de la República de Colombia. Es como decir que el presidente Gustavo Petro no ha hecho absolutamente nada en logros a materia de incautación de droga, porque son ya más de 2.000 toneladas que se han incautado. Es como decir que el presidente está a favor del Clan del Golfo, a favor del ELN, a favor del EMC, y que no los ha combatido, y que los bandidos están libres, gozando y en fiesta. Todo eso está diciendo Gaviria. Eso es sedición. Está invitando al pueblo a que se emancipe, está invitando al pueblo a que no reconozca a nuestro presidente Gustavo Petro como lo que es, nuestro presidente elegido por voto popular, porque fuimos más de 12, 13 millones de colombianos que lo pusimos allí. Está envidioso, es egoísta, está herido totalmente, herido de muerte, porque le duele que lo que él alguna vez debió haber hecho, hoy nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, lo hizo. Y nomás lleva 3 años y está haciéndolo. Un hombre como Gustavo Petro, que volvió y radicó la consulta popular después de que la primera se la habían hundido en el Congreso, no se quedó quieto, porque no acepta que su pueblo sea derrotado, no lo acepta. Y vuelve y la mete allá, pero no con 12 preguntas, sino con 16 preguntas. A pesar de que los hostigan, a pesar de que el Centro Democrático los hostiga, a pesar de que Cambio Radical los hostiga, a pesar de que los liberales que siguen a Gaviria los hostigan, a pesar de que los conservadores que son de Efraín Cepeda Saravia los hostigan, a pesar de que la gente de Dilian Francisco Toro los hostigan, los del partido Mira los hostigan, partidos cristianos, los de Caminos Justos y Libres, también cristianos, los hostigan. Ni con todo eso, ni con toda la cantidad de maldad que siembran día a día, hora tras hora, minuto a minuto, segundo a segundo, ni con nada de todo eso, logran doblegar a nuestro presidente Gustavo Petro para que se arrodille ante ellos. Nada de eso sucede, porque entre más todo eso pasa, como que más le dan fuerzas al presidente Gustavo Petro de seguir luchando por esta Colombia, seguir luchando por los indígenas, seguir luchando por los afrodescendientes, seguir luchando por los palenqueros, seguir luchando por los raiceros, seguir luchando por los ciudadanos, por los citadinos, por los campesinos y las campesinas. Seguir luchando por los jóvenes, seguir luchando por nuestra niñez, seguir luchando por las mujeres, seguir luchando por los ancianos, por las viejitas y los viejitos. Nada, absolutamente nada
doblega al presidente de la República, Gustavo Petro, en su afán por buscar dignidad que se convierta en costumbre para nosotros los colombianos y las colombianas. Por eso le tienen tanta ira, por eso le tienen tanta rabia las élites poderosas con su prensa. Lo único que están buscando es que simplemente el pueblo más se emancipe. ¿Pero para qué? Para destruir esa mafia que se enquistó en Colombia como un cáncer, como un virus, que vuela los cerebros, que vuelve a los jóvenes, aquellos jóvenes como por ejemplo Miguel Abraham Polo Polo, le voló el cerebro y se volvió loco. Una persona como esa permanentemente ataca al presidente de la República y uno se pregunta, ¿es que fue que el presidente de la República fue y le violó la mamá, o le violó el papá, o le torturaron a la familia, o lo dejaron en la calle, qué sé yo? Hombre, simplemente es un virus que se enquistó en el cerebro de ellos, un virus que se enquistó en Diana Saray, periodista que perfila permanentemente a periodistas alternativos para buscar que perfilados entonces los amenazan de muerte, o qué decir, por ejemplo, de nuestra periodista, gran mujer indígena, señora Sandra Chimboy, que también está siendo perfilada, intimidada, amenazada, asediada. Gente de RTBC, gente del Tercer Canal, gente que está con Gonzalo Guillén, etcétera, etcétera, y así por el estilo, hay muchos, y los perfilan, y los tratan de poner en el hilo del peligro. Olalis, por ejemplo, gran periodista, y así, esa es la función que tiene la prensa tradicional, coger y perfilar a la gente porque simplemente piensa diferente. Siembran ese virus en las familias para que simplemente esas familias que han sido uribistas, si en la familia uribista surge alguien con unas ideas diferentes, entonces esa familia uribista ya empieza a tildar a uno de sus miembros de la familia como guerrillero, peligroso, terrorista, qué sé yo, porque simplemente piensa diferente. Eso no tiene nombre y está sucediendo en Colombia. A diario, a muchos de los colombianos y colombianas nos suceden eso, de que nos tratan de guerrilleros, de terroristas, simplemente porque pensamos diferente, simplemente porque estamos a favor del pueblo, simplemente porque buscamos que el pueblo se defienda, simplemente porque buscamos que el pueblo recobre sus derechos laborales. ¿Eso es un pecado? ¿Eso es inconstitucionalidad? Pues no lo es. Y aquí están las palabras del presidente que voy a dejar y con esto termino mi video. Dice el presidente Gustavo Petro hace 9 horas, después de lo sucedido, le contesta de esta forma al señor César Gaviria. Señor César Gaviria, expresidente, me endilga usted que hago y actúo con otra constitución diferente a la de 1991, cuando fue usted quien hizo eso que critica. ¿Quién le dijo que si la jornada laboral termina a las 6 de la tarde, estoy proponiendo algo inconstitucional, o si se debe recargar el salario cuando se recargan las horas de trabajo usando el sábado, el domingo y los festivos? Es decir, el señor Gaviria piensa que es inconstitucional que nuestra jornada laboral termine a las 6 de la tarde. Entonces él sería feliz que nuestra jornada laboral termine por allá a las 10 de la noche, cuando ya regresando a nuestros hogares encontramos nuestros hijos en la cama durmiendo y no los podemos ver ese día para compartir un rato con ellos. Eso para el señor Gaviria es inconstitucional. Para el señor Gaviria eso está mal. Otro, que nosotros podamos exigir que nos recarguen a nuestro salario las horas extras después de una jornada de trabajo, cuando trabajamos los sábados, los domingos y los festivos, es inconstitucional para esa élite de poder. Y que por eso que defiende el presidente Gustavo Petro es inconstitucional. Es decir,
¿no podemos reclamar eso? Es decir, tenemos que seguir como vasallos, como sirvientes, tenemos que seguir como esclavos y esclavas sin derechos. Me dio estornudo. Seguimos con otro punto. ¿Quién le dijo que es inconstitucional que campesinos y campesinas tengan pensión? Carambas, son los que nos dan de comer. ¿Qué sería de los campesinos y las campesinas si no tienen cómo sembrar la tierra, producir el alimento y luego hacerlo llegar a las ciudades para repartirlo en las tiendas donde se puedan vender y así de esta forma nosotros podernos alimentar? ¿Qué podría suceder el día que no existan campesinos y campesinas? ¿Qué podría suceder el día que no haya quien siembra la tierra? ¿Qué podríamos nosotros comer? ¿Cómo alimentarnos? ¿Será que nos tenemos que alimentar con comida chatarra? ¿Comer Doritos o comer snacks o qué sé yo, o chitos o papitas fritas con una cantidad de sodio y extras de grasas y todo eso? Buscando que nuestra población día a día, en vez de estar mejor, muera. Entonces, para el señor Gaviria, es inconstitucional ayudar al campesino y a la campesina a que tengan una pensión. No es nada correcto que lo tengan. Es decir, para esa gente, el campesino y la campesina, mejor que se queden como esclavos de por vida. Señor Gaviria, eso es invitarnos a la muerte. Ahí está pintado el señor Gaviria. O que el dinero público vaya directamente al servicio de salud de la colombianidad, o que un gobierno pueda comprar las medicinas que esconden los acaparadores. Entonces, para el señor Gaviria, que aún no sintoniza, es inconstitucional que los dineros que se roban en las EPS por billones estén mejor en las manos de la junta directiva de esas EPS y en los bolsillos allá amasándose y aumentando la riqueza de esa gente, mientras que de este lado los colombianos no tienen derecho a una consulta médica, no tienen derecho a un tratamiento, no tienen derecho a un procedimiento quirúrgico inmediatamente y mejor prefieren que se mueran. Entonces es inconstitucional que uno pida eso. Es inconstitucional que nosotros los colombianos pidamos que nos rebajen el precio de los medicamentos y que no los escondan, que no los acaparen. ¿Eso es inconstitucional pedirlo? Por Dios. El señor César Gaviria lo que está diciendo es que entonces nuestro presidente esté a favor de ellos y diciendo, escondan los medicamentos para que la gente se muera rápido. Súbanle los precios a los medicamentos para que no los puedan obtener. Róbense el dinero de la colombianidad en materia de la salud para que no se puedan salvar. Para que muchos y muchos lleguen a los hospitales y en la puerta de los hospitales se puedan morir. Para el señor Gaviria, eso es constitución. Pero para el presidente de la República, Gustavo Petro, eso es inconstitucionalidad. Va a otro punto. ¿Quién le dijo a usted que la justicia social es inconstitucional? ¿Quién le dijo a usted que es inconstitucional que vaya al médico una mujer por los dolores de la menstruación o porque los jóvenes puedan tener un contrato laboral? ¿Quién rayos le dijo a usted que tenemos nosotros que aguantarnos la impunidad de los crímenes que otros cometen, y más si son de lesa humanidad, y que la justicia no los toque? Como por ejemplo el señor Álvaro Uribe Vélez, que lo único que sabe hacer es burlarse de la justicia. Se burlan de frente en la administración de justicia. Y a ellos, ¿quién les dice algo? Y aquí, entonces, es inconstitucional pedir
que la justicia sea recta e independiente e imparcial. Es inconstitucional que la mujer, cuando se enferma de los dolores menstruales, vaya al médico para que le den un calmante. Es inconstitucional que los jóvenes aprendices del SENA estén exigiendo un contrato laboral como debe ser. Es decir, para el señor Gaviria le vale huevo que una mujer tenga menstruación. Para el señor Gaviria le vale huevo que los criminales levanten sus muros de impunidad, como el señor Papá Pitufo durante 40 años, como el señor Álvaro Uribe Vélez, que se la ha pasado toda la vida con un gran muro de impunidad, que hasta llegó a Estados Unidos para tener una impunidad diplomática para que no se lo pudieran llevar a los Estados Unidos extraditado por ser narcotraficante y ser paramilitar. Por Dios. Gracias, señor César Gaviria, porque nos abre día a día los ojos para notar claramente que el inconstitucional ha sido usted. Porque aquí el único que ha sido constitucional todo el tiempo y bastante humano ha sido el presidente Gustavo Petro. Entonces, seguiremos luchando por poder enderezar la justicia y buscar que muchos de todos esos bandidos vayan a la cárcel y reciban sus condenas por corrupción. Ojalá si existiera un decreto con pena de muerte para los corruptos que roban impresionantemente y aparte de eso cometen crímenes de lesa humanidad, sería bueno que tuviera un decreto pena de muerte para esa clase de personas que lo único que hacen es robarle la vida a los humanos, los sueños a los humanos. No merecen estar en este mundo, no merecen. Tremendo. Por eso seguiremos luchando porque los aprendices del SENA tengan su contrato con término indefinido. Seguiremos luchando porque las mujeres tengan una consulta con incapacidad por dolores menstruales. Seguiremos buscando eso, seguiremos buscando eso. Otro punto, ¿es usted un egoísta social con ideas envejecidas? Por eso no vio la horrible tropelia contra los derechos del pueblo que cometía su senador Pinto, Miguel Ángel Pinto, quien el día 11 de marzo del año 2025 dictó un no para hundir una reforma laboral. Y todavía siendo tan cínico, dicta un no para la consulta popular del 14 de mayo del 2025. Es un egoísta y él lo avala. Y él lo avala. El señor Gaviria lo avala. El señor Gaviria lo aprueba. El señor Gaviria aprueba todo eso, que hagan sus senadores eso. Este senador, Miguel Ángel Pinto de Santander, al contrario, se la permitió, le permitió esa atropelia. Y esa atropelia es la causante de lo que está pasando hoy. Si esa atropelia no existiera, hoy no existiría la consulta popular, ni la primera ni la segunda. Hoy no existiría eso que están haciendo en el Congreso de haber revivido la reforma laboral para delante de todos nosotros los colombianos mostrarnos cómo la sesgan, cómo la quitan, cómo la cortan, cómo la destruyen. Si no hubiera existido esa atropelia, no hubiéramos podido verlo. El pueblo jamás se quedará quieto cuando atropellan sus derechos. Y lo demostraremos el 28 y 29 de mayo del 2025 en esa jornada que es el paro nacional en Colombia. Lo demostraremos. Otro punto. Usted sí actuó bajo una constitución paralela, señor Gaviria, porque la congeló, haciendo aprobar decenas de artículos transitorios bajo los que actuó. Y recordemos algo también muy importante, tal vez algunos colombianos y colombianas no lo conocen.
De todos estos presidentes que han habido, César Gaviria cerró el Congreso. Cerró el Congreso. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene constitución paralela? ¿El presidente Gustavo Petro o eso que tuvo el expresidente César Gaviria? Por eso de ahí hubo una decena de artículos transitorios que aprobó en función a decretos, bajo los que actuó. Hizo una constitución para usted. Tal vez es que para tratar de llevar los problemas que recibía en ese momento, porque tal vez ni estaba preparado para ser un buen presidente en esa época. Con todas las cosas que iban a suceder, que estaría provocando el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, no estaba este señor César Gaviria en ningún momento preparado para esa gran mole. ¿Y qué hizo? Cerrar el Congreso y simplemente empezar a trabajar con decretos. Y así decenas y decenas de decretos transitorios fue creando. Eso es una constitución que podríamos decir fue la constitución de Gaviria, pero en ningún momento fue la constitución de 1991. Desde donde se implementaron leyes hoy insostenibles, aprovechó esta constitución paralela de artículos transitorios para privatizar el Estado y crear enormes negocios con el dinero público. Claro, hay bastante dinero, qué mejor que llenar las arcas de ellos, implementar la subida de salarios descomunalmente de los congresistas, brindarles a todos ellos privilegios, a esos que dicen llamarse los padres de la patria, pero que hoy no legislan para el pueblo. Entonces, ahí vamos a empezar a mirar que de aquí lo que hubo fue la constitución de Gaviria. La constitución de Gaviria, pero nunca hubo la constitución de 1991. Privatizó los bancos públicos, las industrias nacionales, privatizó la salud y las pensiones, privatizó la energía eléctrica, las telecomunicaciones. Si más lo recuerdo, a partir del año 1993 se comenzaron los problemas de la salud con la famosa Ley 100. Es decir, le dio el aval completo, el espaldarazo total al señor Álvaro Uribe Vélez para que creara la Ley 100, que hoy ha matado cualquier cantidad de ciudadanos colombianos y colombianas en este país. Entonces, esa era la constitución de Gaviria, pero no era la constitución de 1991. Privatizó, entonces, como tal, acabó con la base para construir un Estado social de derecho. Con usted comenzó el decreto del paramilitarismo y la violencia de los años subsiguientes y nos dejó 200.000 muertos. Que le quede claro, señor Gaviria, nos dejó 200.000 muertos. A partir de ahí comenzó el paramilitarismo, comenzó la gobernanza paramilitar. Qué tristeza que mientras eso pasaba, muchos colombianos estuvimos como dopados, dormidos, como bobos. Era realmente la patria boba. Todos no entendíamos lo que estaba pasando. Solo hasta hoy hemos despertado y nos damos cuenta de lo que sucedió. Y gracias a Dios que despertamos, porque hoy somos un gran gigante que así como estamos, vamos a pulverizar esa corriente maligna, esa élite de poder maligno que existe en Colombia, que se enquistó como un cáncer. Lo vamos a pulverizar, porque como pueblo unido y soberano que somos, lo lograremos. Lo lograremos, porque en el 2026 no les vamos a dar el placer de tener el poder. No le vamos a dar ese placer. Otro punto. Pasados los artículos transitorios de la Constitución, quedó la Constitución plena, pero no se aplicó por los años de la gobernanza paramilitar, que fue su fruto. Por eso, después de darse cuenta de lo hecho, gritó furioso contra ella, para después arrodillárseles y apoyar sus candidatos.
hundiendo el liberalismo de la revolución en marcha que yo reivindico. Llama usted a la sedición contra el gobierno del cambio, democrático, liberal y revolucionario, pues desde la Constitución de 1991 y del pueblo le responderé. Trata de hacer usted lo mismo que hicieron con Alfonso López Pumarejo para detener la revolución en marcha. Óigase bien, señor Gaviria, hoy las armas ya no apuntan al pueblo. Ya ustedes no pueden asesinar más al pueblo. Y lo ha dicho muy firmemente el presidente Gustavo Petro. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro en su alocución el día 14 de mayo del 2025 sobre las 8:30 de la noche? Desde Pekín o desde China, donde estuviera, dijo: pueblo, calmémonos. Fuerzas militares de Colombia, en el nombre como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, pido que ninguna arma se levante contra el pueblo colombiano, porque he sabido que muchos iban a marchar y protestar por eso. Pero si hubiera sido el señor Gaviria o cualquier otro, ese día hubiera habido una enorme cantidad de muertos. Pero no los hubo. ¿Y por qué no los hubo? Porque simplemente las fuerzas militares de Colombia hoy trabajan para defender el pueblo, no para atacarlo. Hoy trabajan para defenderlo de los criminales, de los narcotraficantes, de los paramilitares, de los asesinos, de los terroristas, de toda esa gente que solamente marca el mal, que todo el tiempo están haciendo daño, de todos esos personajillos que atacan en las redes sociales, que perfilan en las redes sociales buscando a ver cómo matar. De eso, las fuerzas militares de Colombia nos defienden hoy. Porque hoy las fuerzas militares de Colombia, del presidente Gustavo Petro, de su gobierno progresista, no levantan las armas al pueblo. No levantan las armas contra el pueblo. Y eso es lo que los tiene a ellos dolidos, bastante. Bien. Permite y encubre, entonces dice otro punto más el presidente Gustavo Petro a Gaviria. Dice: permite y encubre el enorme fraude hecho en la plenaria del Senado contra la consulta popular, lo permite. Se silencia ante el fraude. Sabedor que en la plenaria del Senado había mayoría por la consulta y la astucia tramposa impidió el triunfo popular, no dejando votar a los parlamentarios y levantando la sesión antes de huir. ¿Cuántas veces usted ha amenazado a sus propios parlamentarios con el aval, solo porque quieren acabar el anacronismo y la falta de democracia de Colombia? Y me amenaza a mí, el presidente elegido por el voto popular, con un golpe de Estado. Pues, señor César Gaviria, veremos si el pueblo me deja solo o responde como toca responder a la sedición antidemocrática. Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro. Respaldamos y apoyamos al presidente Gustavo Petro porque demostró que es un gran líder, no solo en Colombia, sino en el mundo. Porque son miles de personas que lo avalan en cualquier parte del planeta Tierra. Entonces, más bien digamos que lamentamos con profunda tristeza que el señor Gaviria, ya envejecido, se haya dado cuenta de sus errores, pero como siempre, no podrá entender que todos sus errores los cometió él y cree que echándole la culpa a Gustavo Petro, ¿su conciencia sanará? Pues no. El señor Gaviria ya es un pobre viejo, que lo único que sabe practicar es la sedición y cree que todavía un poco de su vida le queda
para seguir tormentando a la gente. Sus tormentas no llegarán. Sus ataques no pasarán. Un presidente como Gustavo Petro nació de la problemática que estalló hace mucho tiempo, desde por allá de la parapolítica, que dejó un 37% de congresistas en la cárcel y continuó. Son miles y miles de denuncias que el presidente Gustavo Petro ha promovido y nos ha dejado ver a los colombianos y a las colombianas realmente quién es el enemigo del pueblo. Amigos y amigas, muchas gracias por haber visto este video. Gracias por su suscripción, gracias por sus comentarios. Siempre estoy aquí atenta leyéndolos y apoyando a nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, y pidiéndole a Dios que nos acompañe y nos ayude en todo momento y que Dalef Lamed Alef siempre lo proteja tanto a él como a toda la nación de Colombia. Hasta pronto.